¿Alguna vez has sospechado de alguien sin saber exactamente por qué? ¿Alguna vez te has sentido vaciado por dentro después de una conversación que parecía inofensiva? ¿Alguna vez te has encontrado intentando reparar el dolor de alguien mientras ignorabas el tuyo propio? La verdad que Jung conocía como pocos es que el peligro no siempre tiene el rostro de un villano. A veces viene con una sonrisa tranquila, otras con ojos tristes y casi siempre con una historia que te convence a quedarte. Carl Jung pasó toda su vida sumergiéndose donde casi nadie se atreve a entrar, en el inconsciente. Y allí, entre traumas no resueltos, máscaras sociales y deseos reprimidos, encontró una verdad brutal. Las personas más peligrosas que conocerás son las inconscientes. Y ahí reside el verdadero terror, porque quien está ciego a su propia sombra busca, aunque sin querer, un huésped. Y a veces ese huésped eres tú. ¿Lo has vivido cuando terminaste una conversación sintiéndote culpable sin haber hecho nada malo? ¿Cuando alguien se convirtió en víctima de un problema que nunca fue tuyo, pero que de repente cargabas? Cuando empezaste a desaparecer poco a poco intentando salvar a alguien que se ahogaba dentro de sí mismo? Jung llamó a esto proyección, una especie de posesión silenciosa donde el otro te convierte en espejo de lo que se niega a ver en sí mismo. Cuando esto ocurre, dejas de ser persona y te conviertes en símbolo, el enemigo, el salvador, el traidor, la madre, pero nada de eso eres tú. Este texto no trata sobre maldad, sino sobre ceguera, sobre las cadenas invisibles que te atan a relaciones que absorben tu alma y te hacen dudar de lo que sientes. Aquí expondremos 6 tipos humanos que Jung clasificaría como peligrosos, no por ser crueles, sino por estar en guerra con su propio inconsciente. Pero cuidado, no todo lo que diremos se refiere al otro. Tal vez en algún momento de tu vida hayas sido uno de estos perfiles. Quizás aún lo seas. Y está bien. Lo que no podemos es seguir viviendo como si no lo supiéramos, porque ahora lo sabrás. Respira hondo, silencia el mundo exterior y ven conmigo. Hay cosas que solo se entienden en la oscuridad. Él no grita, no hace escándalo, no te amenaza. Al contrario, pide ayuda. Se muestra sensible e incomprendido, a veces incluso quebrado. Y es por eso que bajas la guardia. Crees que estás frente a alguien frágil, pero lo que no percibes, al menos al principio, es que estás frente a alguien que no sabe dónde termina su dolor y dónde empieza el tuyo. Jung nos advirtió sobre esta figura sombría, el manipulador inconsciente, una persona que, sin intención maliciosa, invade, coloniza, usa tu afecto como territorio psíquico para ocultar lo que se niega a enfrentar. Esta persona vive en estado de proyección crónica, un mecanismo donde el otro deja de ser un ser humano real para convertirse en un espejo. Proyecta sobre ti sus propios traumas, emociones reprimidas, conflictos internos que nunca tuvo el valor de enfrentar. Y lo más cruel, lo hace creyendo que tú eres el problema. Se siente traicionada y tú eres el traidor. Explota en ira y tú provocaste. Está triste y adivina, tú la decepcionaste. Empiezas a preguntarte, ¿habré dicho algo malo? ¿Fui insensible? ¿Estoy siendo tóxico? Sin darte cuenta, entras en un juego sin tablero, pero con un precio, tu salud emocional. Jung escribió en El yo y el inconsciente: la proyección causa un tipo de ceguera psíquica, una prisión donde el otro deja de ser quien es para representar lo que hemos escondido dentro de nosotros. Esta prisión, cuando se alimenta, se convierte en un vínculo simbólico. Dejas de ser sujeto, te conviertes en función, el cuidador, el culpable, el redentor, y ahí comienza el colapso. Intentas ayudar, pero nadie quiere ser salvado. Intentas dialogar,
pero solo hay monólogos y psíquicos disfrazados de escucha. El manipulador inconsciente te devora sin dientes. No necesita gritar. Su arma es el silencio cargado, la mirada acusadora, el cansancio emocional que deposita sobre ti. No quiere destruirte, pero está tan desconectado de sí mismo que, para sobrevivir, necesita transferir su caos interno a alguien. Y tú, por compasión, te conviertes en ese alguien. Jung decía, lo que no enfrentamos en nosotros mismos reaparece como destino. Y a veces ese destino tiene nombre, dirección, una sonrisa amable y una forma de hacerte creer que la culpa es tuya. La única salida es la conciencia. Pregúntate siempre, ¿este sentimiento es realmente mío? ¿Este problema es mío para resolver? ¿Esta culpa es legítima o fue inducida? El manipulador inconsciente entra en tu vida por la grieta de la empatía y te transforma, sin intención, en un personaje de su propia tragedia interna. Su dolor se vuelve tuyo, sus culpas se convierten en tu sentencia, y cuando te das cuenta, ya has dejado de existir como sujeto. Pero hay una cura. Comienza cuando devuelves lo que no es tuyo, cuando dejas de cargar la cruz que el otro construyó para no cargar su propia sombra, porque al final nadie puede curar lo que el otro se niega a reconocer. Ella es elegante, cordial, equilibrada. Sabe qué decir, cuándo decirlo, cómo comportarse. Siempre está lista, siempre sonriendo y nunca, nunca muestra debilidad. Piensas, esta persona lo tiene todo bajo control. Pero lo que no ves es el precio que paga por mantener esa fachada y el precio que tú puedes pagar por convivir con ella. Jung llamaba a esto identificación con la persona, uno de los mayores riesgos para el proceso de individuación, el camino hacia la verdadera libertad psíquica. La persona es una máscara social. Todos usamos una. Es necesaria, nos ayuda a funcionar en sociedad. El problema empieza cuando alguien cree que es esa máscara. Cuando la persona se pega al rostro, el individuo se convierte en un personaje impecable, funcional y profundamente desconectado de su propia alma. Reprime todo lo espontáneo, vulnerable, imperfecto y exige que tú hagas lo mismo. Es el tipo de gente que te hace sentir inadecuado solo por ser tú, que jamás admite un error pero te juzga por cada tropiezo, que parece en paz pero te transmite una tensión sutil e invisible. Empiezas a medir tus palabras, a guardar tus emociones humanas para no incomodar. Y un día, sin darte cuenta, también llevas una máscara. Jung escribió, la persona es aquello que alguien no es, pero que él y los demás creen que es. Esta mentira social, cuando se sostiene demasiado tiempo, se convierte en una prisión. No solo para quien la usa, sino también para quienes conviven con ella. El portador de la persona no tolera la profundidad, exige performance. Debes estar bien, fuerte, correcto todo el tiempo. Si muestras dolor, se retrae. Si muestras duda, cambia de tema. Si te derrumbas, te congela con un silencio lleno de juicio. Sientes que algo está mal, pero no puedes señalar qué. Es como participar en una obra de teatro sin conocer el guión. La tragedia de esta figura no está en el mal que quiere hacer, sino en el abismo que construyó dentro de sí para no enfrentar lo que siente. Cambió autenticidad por aceptación, sacrificó su alma para ser admirada y exige que tú también sacrifiques la tuya. Estas personas son peligrosas porque te llevan poco a poco a desconfiar de tu propia espontaneidad. Empiezas a creer que llorar es debilidad, que equivocarse es inaceptable, que sentir rabia, deseo o miedo es una falla. La convivencia con el portador de la persona es como un cuarto con olor a desinfectante. Todo parece limpio, pero no puedes respirar. Es estéril, pulido, impecable y por eso mismo sofocante.
Si estás junto a alguien así, recuerda, no es tu obligación sostener el escenario ajeno. Tienes derecho a sentir, a equivocarte, a ser imperfecto. Y si eso incomoda a alguien, quizás el problema nunca haya sido tú, sino la farsa que esa persona construyó y en la que exige que todos participen, aunque cueste sus almas. Ellos parecen inofensivos, educados, éticos, siempre moderados, siempre correctos. No alzan la voz, no dicen groserías, no rompen reglas. A primera vista son ejemplos de equilibrio, pero hay algo que sientes y no puedes explicar, una tensión en el aire, como si hubiera algo oculto tras la cortina de compostura. Jung llamó sombra a todo lo que reprimimos en nosotros mismos, sentimientos, impulsos, deseos que consideramos inaceptables, feos o vergonzosos. Pero lo reprimido no desaparece, fermenta, presiona y un día explota. Este es el tercer tipo peligroso que Jung describe, el portador de la sombra reprimida, el que finge luz todo el tiempo hasta que la oscuridad toma el control. Puede ser gentil con todos, pero cruel con los íntimos. Parece calmado hasta que explota por un detalle. Sonríe en público y descarga su amargura en quienes lo rodean. Vive en un estado de vigilancia interna. No se permite errar, no se permite sentir y, por eso, no te permite sentir a ti. Si muestras fragilidad, te corrige. Si muestras emoción, te analiza. Si muestras deseo, te culpa. Todo esto es reflejo de la guerra silenciosa que libra dentro de sí. La raiva que no acepta sentir se convierte en control. La envidia que no admite se transforma en juicio moral. La tristeza que no reconoce se vuelve indiferencia. Jung escribió: la sombra es todo aquello que el individuo se niega a reconocer en sí mismo y que, sin embargo, insiste en manifestarse. Y cuando se manifiesta, lo hace como una bomba. Explosiones desproporcionadas, resentimientos guardados por años, sabotajes sutiles. Vivir junto a alguien así es como habitar un campo minado emocional. Nunca sabes qué palabra activará el colapso, qué gesto despertará el resentimiento dormido. Intentas cuidar, intentas entender, pero poco a poco notas que estás pagando por los sentimientos que esta persona no puede admitir que tiene. Peor aún, el portador de la sombra reprimida cree ser mejor que los demás. Construyó un ideal moral tan rígido que no tolera la humanidad ajena. Esta superioridad moral es una defensa contra su caos interno, porque si admitiera su odio, miedo o deseo, tendría que enfrentar una parte de sí mismo que juzgó toda su vida, y eso sería desmontar toda su identidad. Por eso reprime, por eso exige que tú reprimas también, y poco a poco empiezas a esconder quién eres. Dejas de decir lo que piensas, te culpas por sentir, caminas más recto, más contenido, para no desagradar a quien vive en una burbuja de perfección forzada. Pero esto tiene un precio, tu espontaneidad. Jung advertía: cuanto más fuerte es la persona, más brutal será la sombra. Y cuando explota, no hay advertencia. La rabia quema a quien esté cerca. Luego viene el silencio, el arrepentimiento, y todo se repite. No es tu función contener lo que el otro se niega a ver. Puedes ser empático, pero no el depósito de la rabia ajena. Puedes tener compasión, pero no ser el blanco de la frustración no digerida de nadie. La verdadera luz no es la ausencia de sombra, sino el valor de verla e integrarla. Y si estás junto a alguien que se niega a hacerlo, protégete. No fuiste hecho para ser el saco de golpes de la represión de nadie. Fuiste hecho para ser entero, con luz, con sombra, con verdad. No grita, no acusa, no se impone. Solo está ahí, pidiendo tu atención, contándote sus penas, envolviéndote poco a poco hasta que, sin darte cuenta, estás exhausto. No físicamente, sino como si algo dentro de ti estuviera siendo drenado, gota a gota. Jung no usó el término vampiro psíquico, pero advirtió sobre el peligro de las relaciones simbióticas, donde dos almas dejan de ser dos y una comienza a disolverse dentro de la otra. Estas personas no invaden con fuerza, sino con dependencia. No imponen miedo,
Imponen necesidad. Al principio parecen solo necesitadas. Quieren conversar, desahogarse, buscan compañía, pero cuanto más das, más quieren. Cuanto más ofreces, más vacío te sientes. Es como regar una planta que nunca florece, como intentar calentar un cuerpo que nunca se satisface. El vampiro psíquico se alimenta de tu empatía, y eso es lo más peligroso. No parece alguien dañino, parece alguien que te necesita. Y por eso te quedas, escuchas, consuelas, pospones tus compromisos para estar disponible. Al principio hasta sientes orgullo. Estoy ayudando, piensas, pero luego algo te alerta. Te sientes culpable por querer silencio, egoísta por querer distancia. Dudas de tu afecto porque nunca es suficiente. Jung decía que hay personas que no pueden sostener su propia psique y, por eso, se cuelgan de la energía del otro. No es consciente, no es por maldad, pero es destructivo. El vampiro psíquico necesita que estés siempre ahí, que valides, comprendas y nunca lo confrontes, porque detrás de su fragilidad hay una resistencia feroz a cualquier cambio real. No quiere crecer, quiere ser cargado. Y con el tiempo, cargas no solo a él, sino sus traumas, sus dramas, sus conflictos. Te conviertes en terapeuta, padre, madre, gurú, cualquier cosa menos tú mismo. Pierdes espacio para existir. Y cuando intentas recuperarlo, reacciona. Hace chantaje emocional, se muestra herido, te acusa de abandonarlo. Y tú te sientes cruel solo por intentar respirar. Jung escribió que, en una relación simbiótica, la frontera entre los egos se disuelve. Ya no sabes dónde termina el otro y dónde empiezas tú. Y ese es el agotamiento más peligroso. No es cansancio del cuerpo, es cansancio del alma. El vampiro psíquico domina el arte de la inversión emocional. Se hace la víctima y te convierte en villano. Se muestra dependiente y te llama insensible. Dice necesitarte, pero en realidad necesita tu energía. Y tú, por compasión, sigues hasta darte cuenta de que lo que quiere es todo lo que tienes. Pero no eres una fuente infinita. Necesitas protegerte, recuperar, como diría Jung, tu soberanía psíquica. El vampiro psíquico no muerde, abraza, y en ese abrazo te absorbe lentamente. Si no pones límites, él no lo hará por ti. Tienes derecho a existir fuera del dolor ajeno. Tienes derecho a preservarte, aunque te llamen egoísta. Tienes derecho a irte, aunque lloren en la puerta. Porque el amor verdadero no cobra tu alma como precio. Cualquier relación que exija tu disolución no es cuidado, es cautiverio. Has sobrevivido hasta aquí. Y quizás sobrevivir sea la palabra correcta. Porque convivir con estos perfiles, el manipulador inconsciente, el portador de la persona, el dueño de la sombra reprimida, el vampiro psíquico, no es solo difícil, es un proceso de erosión silenciosa, una disolución del alma en dosis tan pequeñas que, cuando te das cuenta, ya falta un pedazo de ti. Pero ahora lo has visto, y lo visto no puede ignorarse. Jung decía, la libertad comienza cuando tomamos conciencia de lo que nos aprisiona. Ya no necesitas cargar el dolor ajeno como si fuera tuyo. No necesitas apagar tu luz para que la sombra del otro se sienta cómoda. No necesitas moldearse para caber en narrativas que solo existen porque alguien se niega a mirar dentro de sí. La verdad liberta, pero primero incomoda. Y si ahora estás incómodo, bien, es señal de que algo dentro de ti despierta, porque nadie sale ileso de un viaje al inconsciente, pero quien regresa, vuelve entero. Recuerdo la primera vez que noté que alguien estaba drenando mi alma. No hubo gritos ni escándalos. Fue en una tarde de café, un domingo cualquiera. La persona hablaba y yo solo escuchaba, asentía, intentaba ayudar. Cuando me fui, ni siquiera podía conducir. Me sentía exhausto, sin explicación. Tardé años en entender que aquello no era amistad. Era un vínculo simbiótico, que intentaba llenar un agujero en el otro con pedazos de mí. Si te identificas, no estás solo. Gracias por estar aquí, por llegar hasta el final. Eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Ahora,
Si sientes que algo dentro de ti pide cambio, evolución, claridad, este es tu momento, porque la vida real es cruda, pero está viva. Demasiado teatro acaba pudriéndose por dentro. La elección es tuya. Quítate la máscara o aléjate de quien exige que la uses. Nos vemos en la oscuridad o en la luz.